Jesús. Dios te bendiga, gloria a Dios. Sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando en el camino angosto, gloria a Dios. El que ha de venir, vendrá y no tardará, gloria a Dios. Libro de San Mateo 26, 69, para honra y gloria a Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó diciendo: de todos, diciendo: no sé lo que dices. No sé lo que dices. Comenzó a negar. Pero ¿por qué ahora el apóstol toma esa actitud? ¿Por qué ahora Pedro estaba negando al Mesías, al Hijo de Dios? El apóstol Pedro había caminado sobre las aguas cuando Jesús dio la orden que caminara. El apóstol Pedro había visto cuando Jesús había resucitado a Lázaro, y Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Su cuerpo estaba descompuesto, sus órganos estaban descompuestos, pero más por el poder del reino de Dios, a través de las manos de Jesús, a través de la orden de Jesús, Lázaro resucitó. El apóstol Pedro había visto todo esto. El apóstol Pedro había sido testigo de cómo Jesús había sanado y había limpiado a los leprosos. El apóstol Pedro había sido testigo que Jesús había echado fuera aquel demonio, aquella legión de demonios de aquel hombre que estaba en la ciudad de Gadara, que nadie podía hacer nada por él. Pero más cuando Jesús llegó, este hombre que tenía una legión de demonios en su vida, que no podía ser libertado, el apóstol Pedro había visto cuando Jesús lo había libertado y lo había hecho una nueva criatura. Pero ahora el apóstol Pedro estaba negando al Cordero Santo. Ahora el apóstol Pedro estaba diciendo: no lo conozco. Ahora el apóstol Pedro estaba diciendo delante de los alguaciles, delante de los ancianos, que le estaban diciendo: verdaderamente tú también eres uno de ellos. Ahora el proceder y el corazón de Pedro estaban turbados, estaban desequilibrados. ¿Por qué? Viendo la escena, cómo estaban tratando a Jesús, cómo lo estaban golpeando, cómo lo estaban menospreciando, cómo lo estaban escupiendo. Hoy el corazón de Pedro estaba abatido, estaba afligido. Ahora la escritura, la profecía que Jesús le había dicho, habían salido de la Santa Cena, habían llegado a un monte. Ahora Jesús comienza a decir: todos vosotros os escandalizaréis de mí, todos vosotros me dejaréis, todos vosotros huirán y me dejarán solo. El apóstol Pedro comenzó a decir cuando Jesús dijo: todos vosotros seréis esparcidos y me dejarán solo. El apóstol Pedro dijo: yo no te dejaré, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Estoy dispuesto a morir y a ir hasta la cruz contigo. Ahí estaba. Ahora Jesús va a soltar una profecía. Ahora Jesús va a tocar y va a impactar
la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro había hablado apresuradamente. Él había dicho que iba a tener fuerzas cuando la prueba llegara, cuando la aflicción llegara, cuando la prueba llegara a su vida. Él dijo: me portaré como varón, me ceñiré, estaré firme, estaré dispuesto hasta ir a la muerte contigo. Ahora Jesús le dice: Pedro, a la verdad te digo que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. El apóstol Pedro dijo: yo no lo haré, yo no estoy dispuesto a negarte. Yo sé que en ti hay palabras de salvación y vida eterna. Esto lo sabía Pedro, por eso ahora estaba diciendo que estaba dispuesto a ir a la muerte. Yo estoy dispuesto. Pero también la profecía se tenía que cumplir. Hay que darnos cuenta que Jesús dijo: todas las ovejas serán esparcidas, todos me dejarán solo. Porque así está escrito, ya estaba la profecía, y sobre esa profecía Pedro se adelantó a decir: esa profecía no se cumplirá. Eso es lo que dijo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: todos me dejarán y serán esparcidos, huirán y me dejarán solo. Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea abofeteado, sea menospreciado, sea perseguido. Ahora llegó Judas Iscariote, uno de los 12, los discípulos. No se lo esperaban. Mas Jesús en la Santa Cena había dicho: el que mete y el que moja el pan conmigo en el mismo tazón, en el mismo plato, ese es el que me va a entregar. Ahora Judas Iscariote estaba recostado porque le gustaba recostarse sobre Jesús y estaba cerca de Jesús. Imagínate, ahora Jesús estaba diciendo: el que me va a entregar es el que moja el pan conmigo en el mismo plato, en el mismo tazón. Ahora Judas le dice en la Santa Cena: seré yo. Ahora Jesús le dice: tú lo has dicho. Y en otra porción bíblica le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos no habían entendido que Jesús le estaba diciendo y le estaba hablando al espíritu de avaricia que se había empoderado de Judas Iscariote. Ahora le dijo: lo que vas a hacer, amigo, hazlo pronto. Ahora Judas se levanta de la Santa Cena. En su corazón ya estaba el anhelo, el deseo. Había hablado con los sacerdotes, se había puesto de acuerdo con los sacerdotes que lo iba a vender por 30 piezas de plata. La avaricia, la codicia estaban en su corazón. Ahora llega el momento que la palabra se tiene que cumplir. El apóstol Pedro había dicho: no te negaré, no me alejaré de ti, no estoy dispuesto a abandonarte, no estoy dispuesto a escandalizarme. Y aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Yo estaré contigo y iré hasta la muerte. Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar y un gallo va a cantar, y antes de que ese gallo, cuando ese gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, dijo el apóstol, no lo haré. Pero Jesús había dicho: se escandalizarán porque así está escrito, y dejarán solo. Así estaba escrito. Gloria a Dios. Ahora Pedro estaba diciendo: no, esa profecía no se va a cumplir en mí. Tal vez en los demás, dijo él. Pero cuando él dijo esto, cuando él dijo: yo no te dejaré, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Jesús, dijo el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro abrió de esa manera su boca, los demás discípulos dijeron lo mismo. Y comenzaron a decir lo mismo: no te dejaremos, no te abandonaremos.
Pero ahora la escena es que en aquel lugar donde Jesús acostumbraba ir a orar, era de noche. Ahora la oscuridad estaba en ese lugar. Ahora en el corazón de Judas Iscariote está la avaricia, está la codicia actuando en su corazón y en su mente. Va donde los sanedrines, donde los sacerdotes, a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Se quería enriquecer, quería pasarla bien, pero más no sabía que el camino que había tomado, como dice la Escritura, hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, y a Judas Iscariote dijo: tomaré este camino, me enriqueceré de esta manera, venderé al maestro, me haré rico. Tomó de esa manera ese camino, mas no sabía que el final de ese camino lo iba a llevar a que él mismo se pusiera un lazo en el pescuezo y él mismo se ahorcara. Ese camino había tomado. Hoy en la noche él andaba contento, Judas Iscariote. Él andaba celebrando, andaba animado. ¿Por qué? Porque iba a tener en sus manos 30 piezas de plata. Mas no sabía que el camino que había elegido lo llevaría a una condenación eterna. Gloria a Dios. Hay caminos que a nosotros, año 2025, nos han parecido correctos. Hemos tomado decisiones. Al final de esas decisiones hemos dicho: Señor, ¿por qué lo hice, Señor? Fui semejante a una bestia, estaba ciego. Ahora cuando me veo quebrantado, ahora cuando me veo en el dolor, ahora cuando me veo en aquella aflicción, por misericordia de Dios, vuelvo en sí como el hijo pródigo y digo: volveré a la casa de mi padre, pediré que me perdone, pediré que me restaure. Y es por eso que volvemos y decimos: Señor, perdónanos, porque mientras hay vida hay esperanza. Mas Judas Iscariote fue. Hoy estaba en la escena, estaba a punto de suceder que los discípulos abandonarían a Jesús. El apóstol Pedro iba a comenzar en su vida un negar delante de los hombres, porque su boca se apresuró, porque su corazón confió en sí mismo. Jesús había dicho, el Hijo de Dios había dicho, y si Jesús lo había dicho, todos me abandonarán. Esa palabra iba a cumplirse. El apóstol Pedro lo retó y dijo: no, Señor, esa palabra no se cumplirá en mí. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a negar. ¿Cuántas veces hemos negado al Cordero Santo? ¿Cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestros deseos, con nuestras decisiones, con las cosas que hacemos, hemos negado a Jesús? Ahora el apóstol Pedro había dicho: yo no te dejaré. Alabado sea el Rey. Qué bien porque tomó valentía, qué bien porque digo: no te dejaré. Pero la palabra que había hablado Jesús, había dicho que era de los profetas y había que cumplirse, no había entendido. Si Jesús lo dijo, tendrá cumplimiento. Alabado sea el Rey. Si Jesús lo ha dicho, tendrá cumplimiento. Él ha dicho: regresaré por mi amada, regresaré por mi pueblo. Tendrá cumplimiento. No te abates, no te frustres, no tomes decisiones alocadamente, no tomemos decisiones a la ligera, a la locura. No tomemos decisiones apresuradamente. ¿Por qué? Porque si Él ha dicho: los llevaré a una ciudad celestial, no preparadas con mano de hombre, sino preparadas por mi Padre, entonces tendrá cumplimiento. No nos aflijamos, no nos desmayemos, no desmayemos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aunque otros vayan tras de los ídolos, y aunque otros, en vez de adorar al Dios eterno, en vez de adorar al Dios verdadero, se hayan ido en pos de ídolos, en pos de imágenes, en pos del dinero, en pos de las posesiones,
pasiones terrenales, en pos de los deseos de esta tierra, porque dijeron: Jesús ya no viene. Pero si Jesús dijo: yo regresaré, apareceré en una nube blanca, alabado sea el Rey, y vendré a traer a mi pueblo, a mi amada, entonces hay que creerlo, porque de su boca ha salido, y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que ha de venir vendrá. Gloria a Dios. Poderoso. Gloria a Dios. Poderoso. Poderoso es el Rey. El apóstol Pedro dijo: no, esa palabra no se cumplirá en mí. Cuando los demás discípulos escucharon que Pedro dijo: yo no te dejaré, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, esa palabra que has profetizado no tendrá cumplimiento en mí. Eso es lo que dijo. ¿Acaso Jesús miente? Jesús no miente. Jesús, sus palabras son fieles y verdaderas. Si Él ha dicho que creamos en Él y que recibiremos sanidad, hay que creerlo, porque el requisito para recibir nuestra sanidad es creer en Jesús, es creer en sus promesas, es creer en su palabra, es creer en su poder. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. No te dejaré, no me escandalizaré, no huiré. Ahí estaba el apóstol Pedro contradiciendo la palabra profética de Jesús. Hoy Jesús le dice: te has apresurado, Pedro, esta palabra tendrá cumplimiento. Tú pasarás un dolor porque te has apresurado a decirlo. Imagínate, eso es lo que iba a suceder, y sucedió. Él dijo: no te dejaré. Él dijo: no te negaré. Él dijo: estoy dispuesto a ir a la muerte, hasta la cruz contigo. No te dejaré. Los demás dijeron lo mismo, imitando a Pedro, pero quien comenzó esto fue Pedro, pretendiendo que aquella palabra que Jesús había dicho que tendría cumplimiento, que ellos se escandalizarían y lo abandonarían y lo dejarían solo, no tendría cumplimiento. Ahora Jesús le dice: Pedro, el gallo cantará. Gloria a Dios. Ahora le dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Aleluya, alabado sea el Rey. El apóstol Pedro no entendió. Escrito está, y lo que está escrito tendrá cumplimiento. Él ha dicho que hay calles de oro, mar de cristal. Si Jesús lo dijo, creámoslo, hermano. Si Jesús ha dicho que nos dará un cuerpo glorificado semejante a los ángeles, yo ya quisiera partir y estar con Cristo. Dijo el apóstol Pablo: me conviene a mí estar ausente de este cuerpo y presente con Cristo, porque él sabía y que había tenido un encuentro con el verdadero Dios. Camino hacia Damasco iba el apóstol Pablo, iba Saulo de Tarso, el hombre que era perseguidor de los cristianos, el hombre religioso, iba camino hacia Damasco. Mas cuando Jesús lo intercepta, hoy Jesús lo va a convencer de pecado, de error, de maldad, de injusticia. Ahora Jesús va a cambiar su corazón y le va a dejar claro que Él es el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Jacob, que Él resucitó al tercer día, y que aquella palabra que predicaban los apóstoles de la resurrección era la palabra correcta. A Él no le gustaba como Saulo de Tarso, pero más ahora iba a ser convencido por el mismo Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Jesús dijo: escrito está.
Pedro no entendió. Escrito está, y lo que hay solevela, vaso, kibakanda. Lo que está escrito tendrá cumplimiento. Aunque Satanás ande por todo el mundo como león rugiente, a muchos los ha engañado, a muchos les ha metido espíritu de anticristo. Al pueblo de Israel le metió espíritu de anticristo. El pueblo de Israel no aceptó al Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ahora a nosotros que no teníamos parte ni herencia en esta salvación tan grande, nos ha hecho coherederos de la salvación y la vida eterna. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos peleando la buena batalla, porque el que ha dicho que ha de venir vendrá, porque el que ha dicho que nos dará un cuerpo glorificado semejante a los ángeles es Jesús de Nazaret. Él ha hablado de estas promesas. Él ha dicho que regresaría a traer a su novia, a traer a su pueblo, a traer a su amada. Y si Él lo dijo, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Rey. Sigamos viendo el blanco perfecto que es Cristo. Y aunque Satanás nos quiera engañar, sigámonos humillando, sigámonos postrando delante de Jesús, porque cuando estamos pegados a la vid verdadera, somos más que vencedores. Cuando estamos cerca de la vid verdadera, podemos soltar un grito de victoria, un grito de batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos soltar un grito de seguridad y decir: estoy morando bajo la sombra del Altísimo, estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confío. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Pedro niega a Jesús. ¿Pero por qué sucedió? Jesús dijo: esta palabra está escrita. Escrito está. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Gloria a Dios. Pedro no se dio cuenta. Pensó que Jesús hablaba de su corazón. No hablaba de su corazón. Aleluya. Estaba hablando. Mi Padre le reveló a mis hermanos, a mis amigos. Eva Kaiso, Eliva Kanda, Eva Sokiva. Sigamos adelante, mi hermano, sigamos adelante, mi hermana, esforzándonos por dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuáles son nuestras aflicciones? ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? ¿Qué hemos de calzar? ¿Qué hemos de tener? Esas son nuestras aflicciones. Jesús dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. So Eva, tu kiva canta, lava so kiva caesa. La gloria de Dios se puede sentir cuando comenzamos a creerle. To Eva, tu kiva aso Eva. Él se quiere mover en su pueblo, pero hay quienes que no le creen. Jesús dijo: si alguien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el requisito es creer. Cuando estamos forzadamente pretendiendo alabar a Dios, pero no lo hacemos de corazón, entonces estamos como Saulo de Tarso, como religiosos. Aunque Saulo sabía: no matarás, deseaba ver la muerte de sus hermanos, los apóstoles, porque todavía era religioso. Entonces, cuando estamos en la religiosidad, no podremos sentir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque la religiosidad es un engaño, es una mentira de Satanás.
Satanás, que Jehová reprenda a Satanás y a sus demonios. Gloria a Dios. Jesús dijo y profetizó: todos vosotros, no solo Pedro, todos vosotros os escandalizaréis, me abandonarán, me dejarán y dejarán solo al pastor de pastores, refiriéndose a Jesús, a él mismo. Me abandonarán, serán esparcidos. Hoy Pedro le dice: aunque todos te nieguen, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Yo estoy dispuesto hasta ir a la muerte contigo. ¿Qué dijo? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Estaba confrontando la palabra revelada por el Padre. Estaba confrontando la profecía que ese día que Judas Iscariote llegara al huerto del Getsemaní tendría que tener cumplimiento. Tendrían que esparcirse, tendrían que afligirse, tendrían que abatirse los apóstoles y abandonar al pastor. Eso estaba escrito. El Padre lo había revelado. Hoy Pedro alocadamente le dice: no, eso no sucederá conmigo. Aleluya. Tenía convicción, tenía certeza, pero estaba hablando en contra de una profecía que hace miles de años estaba cuando Dios habla, tiene cumplimiento. Él ha dicho: bendeciré a los que te bendigan, bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Ahora bendecimos la nación de Israel públicamente, bendecimos a Jerusalén, bendecimos al estado de Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gloria a Dios. Santo Dios, cierto poder de Dios. Sojeva, Eva Sokiva Kaisa. El camino está trazado. Él dijo: yo soy el camino. Y si Él ha dicho: yo soy el camino, ¿por qué buscan otro mediador? ¿Por qué buscan otra intercesora? A su madre. Y han llegado a pensar: es que es la madre del Cordero, y como madre puede interceder por nosotros. Estás pisoteando la sangre y el sacrificio. Están diciendo: Jesús, no me importa que te hayan sacrificado, no me importa que hayas entregado tu sangre carmesí, no me importa que te hayan pegado latigazos. Lo que me importa ahora es que tu madre te dio a luz, y ahora todo tu sacrificio lo hago a un lado, y ahora le digo a tu madre: María, intercede por mí ante el Padre Celestial. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no está pisoteando el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero? Porque ha llegado a pensar que la madre es intercesora. La Escritura nos dice: solo hay un mediador, solo hay un intercesor. ¿Pero por qué la Escritura nos dice y habla del Cordero Santo de esa manera? Porque la sangre de Jesús es la única que puede redimir, que puede perdonar, que puede cambiar, que puede restaurar y nos puede hacer llegar delante del trono celestial, delante del Padre, justificados por la fe puesta en el sacrificio de Cristo. Pero ahora, si busco otro mediador, ¿cómo está su sangre de este otro mediador? ¿Puedo acaso decirle al apóstol Pedro: Pedro, intercede por mí? Pedro, tú que fuiste uno de los apóstoles, San Pedro, y le han llegado a llamar San Pedro. Aunque la Biblia dice que todos los hijos de Dios somos santos porque Dios nos santificó y nos purificó en el amado. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Pero ¿qué
hablando y estaba expresando de su boca el apóstol Pedro. No había entendido lo que Jesús había dicho. Jesús estaba diciendo: escrito está, mi Padre lo reveló a mis hermanos, porque Él se refería a cada uno de nosotros que le hemos creído como sus hermanos, como sus amigos. Gloria a Dios. Ahora Jesús estaba diciendo: mi Padre lo reveló y escrito está. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora dice Pedro, gloria a Dios, él sabía que en Jesús hay palabra de salvación y vida eterna. Nosotros también sabemos, pero a veces nos sucede como Pedro. Nos encontramos entre medio de gente de alta jerarquía según los seres humanos, de buen habla, de ética, de gente importante delante de los hombres. Pero qué importante tienen aquellos que se han enriquecido, que han dicho: nosotros somos ricos, nosotros somos sabios, nosotros somos entendidos según los pensamientos y el corazón humano. Pero delante de Dios escribe Dios al ángel de la iglesia que aún el ángel de la iglesia está desnudo, ha dejado su primer amor, está caído y necesita arrepentirse. Está desnudo, aunque él dice: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy Dios le revela: tú puedes tener todas las posesiones terrenales. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo? Pero cuando toque el día del juicio, tú te presentarás delante de mí desnudo, desvestido, y todas tus vergüenzas, todas tus iniquidades, todas tus maldades las revelaré en el día del gran juicio. Pasarán la gran pantalla. Si el hombre tiene proyectores de cañón, el hombre tiene grandes proyectores de cañón y puede transmitir películas para multitudes, ¿acaso Dios no puede tener proyectores de cañón para que lo pase, aleluya, y lo muestre a toda la humanidad y comience a decir: mira, estas son tus vergüenzas, mira tu desnudez, mira lo que hacías en tiniebla, mira cómo te comportabas cuando nadie te estaba viendo? Te entregabas a la mancilla, te entregabas a la lujuria, te entregabas a las pasiones juveniles y ibas en pos de los deseos de la carne en las tinieblas. Pero cuando estabas delante de los hombres, eras como un fariseo que te vestías. Y Jesús les dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, qué bonitos se ven por fuera, qué elegancia, y qué bien encontrarte con alguien elegante, qué bien viste, buena marca, y camina erguido, y camina como que es de él el planeta Tierra. Quítense, porque va alguien tan importante, pero importante según su corazón, pero más delante de Dios. Él dice: todo aquel que no tiene a mi hijo está muerto en delitos y pecados, y es como una llaga podrida. Pero Él no quiere que sigamos siendo de esa manera. Tenemos vida, tenemos esperanza, y digámosle: Señor, perdóname. Dice la Escritura que no hay un hombre que pueda decir: Señor, yo no he pecado. Señor, yo no he pecado. Alguien que diga: Señor, yo no he pecado jamás en mi vida. Jesús, el Hijo de Dios, Él dijo: no me llamen bueno, solo mi Padre. Gloria a Dios, alabado sea el Rey. Entonces, lo que sucedió en la vida del apóstol Pedro fue que estaba confrontando la palabra que Jesús dijo: escrito está. Hoy él estaba diciendo: en mí no tendrá cumplimiento. Y los demás discípulos repitieron lo mismo. Ahora Jesús le dice, respondiendo que, pero después
que haya resucitado irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca te dejaré, nunca me apartaré de ti. Él lo sabía. Jesús, solo en ti hay palabra de salvación y vida eterna. Él había dicho: ¿quién dice la gente que soy? Y les preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Algunos le dijeron: algunos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, algunos de los profetas. Y entonces le dice Jesús: ¿y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Jehová había entendido en su corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado la gente, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto que tú estás confesando te lo ha revelado mi Padre. Pero ahora Pedro iba a entrar en una amargura, en un negar, en un jurar y decir delante de los hombres, y perjurar y decir: yo no lo conozco, no sé de qué me hablan. Delante de los hombres, cuando estaba abatido, cuando aquella criada dijo: este hombre es uno de ellos, Pedro dijo: no sé de lo que estás hablando, mujer, no lo conozco. Comenzó a negarlo. A veces hemos comenzado a negar a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento, delante de gente que se cree importante, delante de gente que dice: me he enriquecido, y nos sentimos pequeños delante de ellos. Y cuando nos dicen: ¿de qué religión eres?, nosotros decimos y escondemos nuestro credo. Pero Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios, alabado sea el Rey, pero había confrontado. Allí comenzó. Cuando nos damos cuenta, Pedro tenía convicción, tenía certeza, tenía seguridad, pero confrontó la palabra que estaba escrita. Ahora Jesús le dice: lo que te ha de acontecer en tu vida es un negar. De tu boca saldrá un gallo, cantará antes de que tú. Cuando tú, le dice, alabado sea el Rey, le dice: de cierto. Pedro le dijo: no te dejaré. Hoy Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No te dejaré. ¿Cuántas veces hemos dicho: quiero ser un soldado de Jesucristo, quiero ser un apóstol de Jesucristo, quiero ser un evangelista, quiero ser un pastor, y estoy dispuesto a ir a las naciones, y estoy dispuesto a ir a buscar la oveja perdida, y estoy dispuesto a ir a orar por aquella hermana, por aquellas ancianas, por los enfermos, por los mendigos, por los huérfanos, por las viudas. Estoy dispuesto a ir a visitar a los que están presos. Estoy dispuesto a ir a los hospitales y a orar por esta gente. Hemos dicho y hemos hablado de esa manera. Ahora nos encontramos en una aflicción como Pedro. Gloria a Dios. Y hoy Jesús le dice: Pedro, tú has dicho que no me negarás. Pedro, tú has dicho que no te escandalizarás, no saldrás corriendo, huyendo de temor, porque cuando comenzaron a golpear a Jesús, porque cuando comenzaron a menospreciarlo, estaban buscando falsos testigos, no encontraban, pero de repente hallaron 2 falsos testigos, 2 hipócritas, aunque sabían que en la ley de Dios y en la ley de Moisés decía y dice: no levantarás falsos testimonios. Estos hipócritas estaban dispuestos a falsificar, a contradecir. Hallaron 2 hipócritas, 2 falsos testigos.
sea el Rey. Gloria a Dios. Ahora dice: de cierto te digo que esta noche, antes que un gallo cante, y este gallo se volvió profético, alabado sea el Rey, bendito sea Dios, por la sangre del Cordero. Este gallo tenía que estar dispuesto, alabado sea el Rey, bendito sea Dios. Este gallo tenía que llegar y seguir a Pedro, bendito sea el Rey, y estar cerca de este apóstol que había dicho, gloria a Dios, que había dicho que no iba a tener cumplimiento la palabra en él. Ahora ese gallo, alabado sea el Rey, estoy pensando que tenía que estar cerca ese gallo y seguir al apóstol y estar ahí pendiente. Cuando este varón termine de negarlo 3 veces, entonces, ¿qué? Alabado sea el Rey, gloria a Dios, bendito sea el Rey. Ahora Jesús le dijo: antes de que ese gallo que te persiga, antes de que ese gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Hoy, ¿qué le dice? Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. Jesús le dice: un gallo va a cantar y me habrás negado 3 veces. No le está creyendo. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Pedro? La Biblia dice: hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero su final será de un llanto. Hoy el apóstol Pedro le dijo: no sucederá conmigo, yo tomaré esta decisión y te confesaré. Yo no estoy dispuesto a negarte, yo no estoy dispuesto a escandalizarme de ti, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Yo iré, no te negaré, iré hasta la muerte contigo, le dijo el apóstol. No estaba creyendo las palabras, la profecía de Jesús. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Jesús es eterna, y aunque muchos la hayan menospreciado, y aunque el mismo pueblo de Israel no lo aceptó como el Mesías, pero su palabra sigue teniendo cumplimiento. Él dijo: a través de esta sangre que derramaré por el mundo, muchos serán emblanquecidos, purificados, limpiados. ¿Y dónde estábamos nosotros? La Escritura dice que de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que la sociedad ha dicho no sirve, de lo que la gente, los gobiernos han dicho no sirve esa gente, Jesús ha levantado pastores, Jesús ha levantado evangelistas, Jesús ha levantado hombres que están peleando la buena batalla y van por todo el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué está sucediendo? Que estos hombres de Dios hacen campañas evangelísticas en diferentes partes del planeta Tierra. Hay gente que se encuentra atada, desesperada. Hay gente que ha dicho: me quitaré la vida, me suicidaré, me tiraré de un edificio, tomaré veneno, me quitaré la vida. Pero cuando estos evangelistas, cuando estos pastores han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios a levantar campaña, a levantar un culto para la honra y la gloria de Dios, la gente que estaba esclavizada, que no hallaba solución a sus problemas, llegó Jesús de Nazaret a través de esos labios, de esos pastores, de esos evangelistas, comenzó a podrir los yugos
yugo, las cadenas de pecado, de maldad que los tenían esclavizados. Cuando aquella gente que estaba en tinieblas escuchó la voz de Dios, del buen pastor, a través de los labios del evangelista, del pastor, aquellas cadenas se quebraron. Aquel que había dicho que se iba a quitar la vida, Jesús lo alumbró y le dio otra oportunidad de vida. Ahora es pastor, ahora es evangelista, ahora es misionero y va por todo el mundo anunciando las buenas nuevas. Gloria a Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. El reino de Dios tiene poder, pero muchos han pensado que el reino de Dios consiste en las riquezas y han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Han hecho del altar de Dios su cueva de ladrones. Ese es el problema. Pero no nos detendremos a hablar de los ladrones, no. Déjalos. Jesús dijo a través del apóstol: esto no es nada nuevo, oculto. Todos sabemos que hay pastores vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Eso lo sabemos, pero no nos entretengamos perdiendo nuestro tiempo en ello. Sigamos anunciando y predicando las buenas nuevas de salvación, porque esa palabra es la que liberta. Gloria a Dios. No el pleito, no entrar en contiendas, no entrar en cosas que ni entendemos. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Ahora Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, la noche que lo capturaron a Jesús, llegó Judas, lo vendió por 30 piezas de plata. Hoy Jesús estaba en ese lugar en el que acostumbraba y llegaba a orar con sus discípulos. Ahí estaba. Hoy llega Judas en la noche. Esa noche llegó y le dio un beso, porque le había dicho a los ancianos, a los fariseos: al que salude con un beso, a ese agarrarlo, atadlo. Hoy la escena es: el apóstol Pedro está viendo que uno de los 12, de los que Jesús había elegido, llega y ha vendido a Jesús y lo ha traicionado. Hoy comienza el martirio de Jesús. Lo que le había dicho: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi deseo, mi voluntad, sino la tuya, Padre. De que yo entregue mi vida en la cruz del Calvario. Ese es el deseo y el deseo del Padre. Gloria a Dios. Pero ahora la escena en aquella noche es Judas traicionando, vendiendo, lleno de avaricia, lleno de codicia, cegado. Pensó que eso le iba a traer felicidad en esa noche, más lo que adelante le esperaba. Y ahora, ¿dónde está? Sufriendo en un lago de fuego, llorando y gimiendo. Fue uno de los 12 y no se pudo salvar. Ahora Pedro ve y sucede que comienza a maltratar a Jesús. Cuando Pedro ve y los discípulos ven que va en serio, que ya no están jugando los fariseos, ya no soportan a Jesús,
ya no lo aguantan. Pero ¿qué es lo que había hecho? Cuando entraba al templo Jesús, ¿qué es lo que sucedía? Cuando Jesús llegaba al templo, alguien tenía que recibir sanidad. Sanidad que ni la ciencia de esos días, ni la medicina de esos días podía dar a aquellos hombres que tenían enfermedades incurables, como la lepra maligna, como la ceguera de nacimiento. Los sordos que habían nacido sin poder escuchar de nacimiento, los mudos que habían nacido mudos de nacimiento, no podían recibir su milagro. Pero cuando Jesús llegaba, esto es lo que hacía en la sinagoga de ellos. Hablaba la palabra con hermosura, de tal forma que la gente se maravillaba y decía: que bien nos habla, que bien cita las escrituras, porque nos habla con poder, porque nos habla con autoridad, no como los fariseos, no como los escribas. Él nos habla con la unción que pude nuestro yugo. Sahema, Sahema. Sigamos adelante. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Hay poder en esta palabra de Dios. Ha podrido nuestro yugo, ha quebrado nuestras cadenas. Ahora lo que queda es que seamos valientes. Y si en algún momento nos encontramos como Pedro, haré memoria de mí, haré memoria de mis sucesos, de mi vivir. Algún día me sucedió en alguna ocasión que comencé a negar a Jesús. ¿Por qué lo negué? Pero la Escritura me dice que los sabios, los entendidos, hemos comprendido que si Satanás nos ha hecho caer y nos quiere hacer retroceder y nos quiere llevar de nuevo a Egipto, a tenernos encadenados, y si nosotros, sabiendo todo eso, cuando nos vemos en el lodo cenagoso, no volvemos en sí, no volvemos como el hijo pródigo y comenzamos a decir: en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen bien, comen de todo, ahora volveré al Padre y le diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames como uno de tus hijos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando aquel hijo pródigo regresó, el Padre estaba con los brazos abiertos. La Escritura dice que el brazo de Jehová aún no se ha acortado, que su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Pero el que ha dicho: me tiraré al lodo cenagoso, y tiene vida todavía, escapa, escapa, no te quedes ahí. Levántate, levantémonos. El profeta Daniel dijo, cuando iban a ser llevados a Babilonia, el profeta Daniel sabía que aunque él era profeta de Dios y era un joven todavía, fue llevado con Sadrach, Mesach, Abednego por Nabucodonosor, donde estaban los caldeos, y allá estaban en Babilonia. Él decía: hemos pecado contra Dios, hemos dejado sus mandamientos, hemos abandonado su ley. Ahora el profeta Jeremías dijo que 70 años estaremos en Babilonia. Gloria a Dios, 70 años, toda una vida. Toda una vida. Y el profeta Daniel era joven cuando lo llevaron a ese lugar. Ahora, hablando de nuevo del apóstol, se escandalizó como los demás, huyeron, dejaron solo al pastor. Ahora la escena es que se fueron y Jesús queda capturado. Lo estaban menospreciando, le habían puesto una corona de espina, le estaban escupiendo su rostro. Ya Jesús, la sangre corría sobre sus ojos, no podía ver, y algunos de los que lo golpeaban le decían, porque ya no podía ver: profetiza, ¿quién te pegó? Imagínate hasta dónde llegó el Cordero Santo por amor a nosotros. Gloria a Dios. Ahora Pedro, cuando ve el sufrimiento de Jesús, las palabras que Jesús había dicho se tenían que cumplir.
Ahora, cuando Pedro está cerca de los soldados, de aquellos hombres que estaban allí y habían agarrado a Jesús y lo habían golpeado, hoy una mujer criada le dice a los soldados y le dice a los fariseos: este también es uno de ellos. Ahora el apóstol Pedro comienza a negar a Jesús y comienza a decir: no lo conozco. ¿Y acaso no había estado con Jesús viendo los milagros que estaba sucediendo en su corazón? La aflicción nos puede llevar a negar a Dios. Cuando la persecución se está dando, nos puede llevar a negar al Mesías. Pedro lo estaba haciendo porque estaba viendo la persecución de Jesús, que lo estaban menospreciando, que lo estaban golpeando. Ahora su corazón estaba afligido, como todo ser humano cuando comienza a ser perseguido. Ahora él dice: escaparé de mi muerte. Y estaba negando. La criada dijo: este hombre es uno de ellos. Él dijo: mujer, no lo conozco, no sé ni quién es. Santo Dios. Pero la palabra que Jesús había dicho: me negarás, se estaba cumpliendo, porque Pedro había hablado apresuradamente en contra de lo que Jesús había dicho que estaba escrito y tendría cumplimiento. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Sucedió que aquella mujer llegó y Pedro dijo: no lo conozco. Llegó otra mujer y le dijo: este hombre también estaba con ellos y es uno de ellos. Entonces Pedro comenzó a decir: no lo conozco, no sé quién es. Comenzó a negarlo, comenzó a decir mentiras, a hablar raro. De repente otros hombres que estaban por ahí dijeron: tú también eres uno de ellos. El gallo tenía que estar listo, tenía que estar cerca de Pedro y estar esperando, porque este gallo se volvió profético. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Entonces, cuando aquellos hombres le dijeron por tercera vez: verdaderamente tú eres de ellos, hablas como ellos. Entonces comenzó a cambiar su forma de hablar y comenzó a maldecir y a negar que no lo conocía a Jesús. Hasta dónde fue arrastrado el corazón y la mente del apóstol Pedro a negarlo, porque había menospreciado la palabra que estaba escrita. Hasta dónde fue arrastrado, porque menospreció la palabra que Jesús dijo: escrito está. Y él dijo: no se cumplirá en mí. Ahora, cuando él lo negó por tercera vez, el gallo profético estaba ahí, esperando soltar la profecía. Alabado sea el Rey, bendito sea el Rey. Ahí estaba aquel gallo esperando: voy a esperar que el maestro, el que creó los animales, el que creó todos los seres y los animales, fue Dios. Ahora este gallo, imagínate, tenía que estar atento. ¿Qué es lo que había sucedido en ese gallo? Alabado sea el Rey. Tenía que estar atento a lo que sucedía en la vida de Pedro. Alabado sea el Rey. Porque cuando sucedió la primera vez, no cantó: no es tiempo aún. Cuando la otra mujer dijo que Pedro era también de ellos, Pedro lo negó, pero no sucedió. Ahora, cuando él lo niega por tercera vez, el gallo está listo y comienza a cantar. Ahora, cuando Pedro ve que la palabra que Jesús había soltado: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, se acordó. Ahora lloró amargamente. Gloria a Dios.
Pedro negó a Jesucristo, lloró amargamente porque él sabía y había comprendido, había escuchado y había entendido que Jesús es el Mesías, que en Jesús hay palabras de salvación y vida eterna. Él mismo había dicho: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de salvación y vida eterna? Pero ahora tenía que suceder lo que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Y lloró. Gloria a Dios, porque lloró. Cuando lloramos y nos quebrantamos en arrepentimiento, gloria a Dios. Pero a veces estamos duros, estamos secos, no hay quebranto en nuestro corazón, no hay una lágrima de arrepentimiento en nosotros. Pero el apóstol Pedro lloró amargamente, arrepentido, porque había visto ese gallo, me profetizó, ese gallo ha cantado y ha sucedido lo que Jesús dijo. Ahora entendió que todo lo que Jesús dice tiene cumplimiento. Gloria a Dios. Lloró amargamente, arrepentido. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras iniquidades, tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber un derramar de nuestras lágrimas, tiene que haber un gemir, un llorar de arrepentimiento. Pero si ves a alguien que dice: no me quiero arrepentir, no quiero llorar, entonces en esa vida no hay culpabilidad, no siente culpabilidad porque ha pecado contra Dios. Pero cuando lloramos arrepentidos delante de su presencia, entonces nuestro corazón ha sido quebrantado por el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así terminamos con esta hermosa palabra que nos ha saciado, me ha llenado, nos ha llenado. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando, siempre viendo el blanco perfecto que es Cristo. Gloria a Dios. El que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Así que si hay alguien que dice: Señor, he pecado, todos pecamos, pero hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Gloria a Dios. En otra palabra, si Dios lo permite, vamos a hablar de ello. Gloria a Dios. Así que si alguien va a entregar su vida por primera vez, si alguien se va a reconciliar y a decirle a Jesús: Señor, te he negado como Pedro, ahora está llorando, está quebrantado, está siendo tocado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese corazón está siendo restaurado. Ahora solo confiesa esta palabra. Si te vas a reconciliar, dile: me reconcilio contigo, Padre, me reconcilio contigo, Hijo, me reconcilio contigo, Espíritu Santo. Ahora perdona mis iniquidades, perdona mis maldades, mis rebeliones, mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Ahora, si por primera vez vas a aceptarle, gloria a Dios, porque ha sido tocado por Dios, no por los hombres. Cuando sentimos el llamado, no hay que negarnos. Es Dios tocando a nuestra puerta, es Dios tocando a nuestra vida, porque nos quiere cambiar, porque nos quiere restaurar, porque nos quiere vestir de lino fino y resplandeciente. Gloria a Dios. Ahora sí le vas a recibir. Dile de esa manera: yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Te acepto como el Mesías, como el Hijo de Dios, el enviado. Sé que viniste en sangre, carne y agua a este planeta Tierra, entregaste tu vida, resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Ahora, Jesús, escribe